Está en San Mateo capítulo 22 y versículo 29, cuando Jesús dijo: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Estas palabras a mí no me parecen que fue un consejo. Al contrario, yo creo que estas palabras de Jesús fueron un regaño de Jesús a los fariseos, porque haciéndose sabios, queriendo conocer más que nadie de las Escrituras, eran ignorantes de ella. Y quiero decirte que la ignorancia en asuntos espirituales puede ser fatal. Alguien dijo: la ignorancia es una descalificación que degrada en la escala social y en la valorización espiritual. La ignorancia es una escala que degrada en lo social, pero también en lo espiritual. Así que Cristo espera de su iglesia que sea conocedora de la palabra, que entienda lo que está enseñando, que comprenda lo que está escrito, que sepa lo que estamos reclamando creer, ¿verdad?, como el mensaje de Dios. Camino a Cristo, página 91. No podemos obtener sabiduría sin una atención verdadera y un estudio con oración. Escucha bien. Se necesita estudiar la palabra, pero el estudio debe ir acompañado de un espíritu de oración. Sigo leyendo. Algunas porciones de las Santas Escrituras son en verdad demasiado claras para que puedan ser malentendidas, pero hay otras cuyo significado no es superficial y no se discierne a primera vista. Se debe comparar pasaje con pasaje. Debe haber un escudriñamiento cuidadoso y una reflexión acompañada de oración. Y tal estudio será abundantemente recompensado. Hermano, a veces tenemos que planear, tenemos que considerar el mejor momento y lugar para estudiar la palabra de Dios. Personalmente, no puedo estudiar con la televisión prendida, con el radio y música prendida, con personas hablando. Yo me acuerdo, tendría tal vez algunos 22, 23 años y estaba empezando en el ancianato de la iglesia y me tocaba predicar un sábado de mañana y me había levantado, había estudiado y me había preparado bastante, pero ese sábado me levanté como a las 6 de la mañana y mientras estudiaba, la vecina mía, que era mi tía, tenía el radio a todo volumen escuchando, una emisora cristiana, pero me estaba distrayendo. Así que llamé a mi esposa y le dije: ¿puedes ir a donde está mi tía y decirle que si puede bajar un poquito la radio para que yo pueda estudiar? Y hermano, yo no sé si mi tía se ofendió, nunca me dijo nada, pero yo necesito completa quietud para analizar, para darle para atrás, para adelante, para considerar una línea. A veces la marco, la subrayo, a veces tomo notas, porque es de la única forma como se me puede meter en esta mente ya dañada y atrofiada por el pecado y por los años. Como el minero descubre vetas del precioso metal ocultas debajo de la superficie de la tierra, así también el que con perseverancia escudriña la palabra de Dios en busca de sus tesoros escondidos, encontrará verdades del mayor valor ocultas de la vista del investigador descuidado. Yo tenía la costumbre de
de escribir, como le dije, siempre haciendo notas. Había veces encontraba porciones de la Biblia que no entendía. Y lo que yo hacía era lo siguiente. Tenía mi libreta de notas, la anotaba, la apuntaba allí. Cuando vea al pastor le voy a explicar, le voy a preguntar a ver si él me puede explicar qué significa esto. Y había veces, hermano, que sin que llegara el pastor, ya yo había encontrado el significado de lo que buscaba en otro lugar. En la misma Biblia, en la misma palabra de Dios, pero en otra porción de la Escritura lo había encontrado. Las palabras de la inspiración, meditadas en el alma, serán como ríos de agua que emanan de la fuente de vida. Así que necesitamos que esas fuentes de vida, de ese río de agua viva, ¿verdad? Manen hacia nosotros y nos enseñen, nos ayuden a alcanzar a comprender más. Yo siempre me acuerdo allá en Puerto Rico y le decía a los hermanos, cuando yo vaya al cielo el Señor va a tener allí una escuela. Y cuando nosotros estemos allí, nos vamos a anotar en esa escuela. Pero hay una cosa que yo te tengo que decir. Así le decía yo a mis hermanos. Yo no quiero ir para kindergarten o primer grado. Yo quiero ir allá sabiendo todo lo que pude aprender aquí para que el Señor me enrole en otro grado más elevado. Y yo no sé si eso será así o no. Imaginaciones que a veces le ocurren a uno. Pero era mi empeño aprender más y conocer más de la palabra de Dios. Hablamos de inspiración, mencionamos que la inspiración, las palabras de la inspiración son como ríos de agua viva en nuestro corazón. ¿Qué entendemos por la palabra inspiración? ¿Qué te dice esta a ti? Te voy a explicar. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda escritura es inspirada divinamente o es inspirada por Dios. ¿Qué significa inspiración? Bueno, ¿será lo mismo en la Biblia que en las cosas seculares? Yo me acuerdo haber oído personas en la escuela conmigo, había unos muchachos que les gustaba escribir mucho. Y a veces decía, me llegó una inspiración, espérate, te tengo que dejar. Y se iba solo, aislado, a escribir. ¿Será eso lo mismo que quiere decir en la Biblia? Que de repente te llega una revelación, un pensamiento, la inspiración a escribir algo que rima, que tiene sentido, que hace lógica, que expresa lo que tú sientes. Cuando hablamos de inspiración, significa que Dios sopló o que Dios colocó en la mente del escritor bíblico el mensaje que tenía que transmitir. Hay varias palabras en la Biblia que usan esta expresión. Por ejemplo, Dios sopló en el hombre aliento de vida. En Génesis 2:7. En San Juan 20:22, Dios sopló sobre los discípulos y les dijo, recibid el Espíritu. Sopló. Otra vez, en Primera de Pedro 1:21, el versículo que estábamos leyendo hace un minuto, la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados o soplados por el Espíritu Santo. Hermano, esta palabra soplar no es un misterio. Yo me acuerdo en la escuela una vez, el maestro le hizo una pregunta a un muchacho. Y él estaba observando y escuchando. Y alguien de atrás le dijo la respuesta. Creo que era un problema de matemática. Alguien de atrás le dijo la respuesta. Y él la dijo. Y el maestro se levantó con la regla y vino para acá, para el lado del muchacho, y le dice, ¿quién te sopló? Y otro contestó, maestro, este fue el que se la sopló. ¿Te das cuenta que nosotros todavía usamos la misma palabra con el mismo significado? Cuando hablamos de inspiración, no es que al hombre le llegó de repente
sin razón ninguna, el deseo de escribir algo que rimaba o que sonaba bonito, o líneas musicales que concuerdan la una con la otra, sino que el hombre fue inspirado, fue soplado por Dios. Dios le dio el pensamiento, Dios le dio la revelación. Y Dios siempre da la revelación por sueños o por visiones. Siempre ha sido así. Yo a veces oigo algunas personas por aquí en el mundo cristiano hablar y comienzan a decir, no, que el Señor me habló anoche, el Señor me reveló, el Señor me dijo. Y yo le digo, pero espérate, ¿tú eres profeta? ¿Tuviste una visión? Dios te lo reveló en visión. Y esa visión que tuviste, ¿la podemos poner a prueba con el resto de la Escritura? A ver si es verdad que vino de Dios. Hermanos, han venido un montón de personas. Yo les digo a veces que muchos de ellos son charlatanes porque vienen reclamando que Dios les ha dado visión y después resulta ser que no era verdad. La revelación que le había dado, no necesitábamos ninguna revelación. Ya estaba aquí en la palabra de Dios. No necesitamos ninguna revelación especial, ya eso estaba allí. Lo que teníamos que hacer era estudiar y leer lo que estaba revelado. Otra vez, 2 de Pedro 1:21, porque la profecía no fue en tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto significa que los escritores bíblicos tuvieron total libertad para escribir de acuerdo con su educación y su estilo. Dios le inspiró las ideas. Los escritores bíblicos la expresaron en sus propias palabras. Dios no le dictó las palabras una por una y tú vas escribiendo allí, como a veces me hacía la maestra a mí en la escuela. Había veces que me mandaba la pizarra al frente a escribir y ella me iba dictando lo que yo tenía que escribir allí. A veces era la asignación, el homework, a veces era algún detalle que íbamos a estudiar esa mañana. Eso no es inspiración. Lo que fue inspirado fue el mensaje, no las palabras. Y hago énfasis en este detalle porque muchos de nuestros hermanos cristianos lo entienden al revés. Dios inspiró las palabras. Esa palabra la escogió Dios, se la dio al profeta y el profeta lo escribió según Dios le ordenó. De modo que el escritor bíblico expresó lo que Dios le reveló en sus propias palabras. ¿No te acuerdas, por ejemplo, cuando lees en San Juan, que dice, allá en el Apocalipsis, que dice que Juan vio como un mar de vidrio? No hay tal mar de vidrio. ¿Dónde lo vio Juan? Si lo vio en visión, no lo supo expresar en sus palabras porque no las conocía. Así que dijo que lo que vio era tan resplandeciente que le pareció como un mar bien brillante. Pero lo está expresando en sus propias palabras. Así que no son las palabras las que son inspiradas, es el mensaje. Y el profeta ahora, cuando Dios le ordena, lo comienza a redactar, lo comienza a escribir y lo escribe en sus propias palabras. Por eso, cuando tú lees una porción de Apocalipsis y de momento no te acuerdas o no la conoces, dices, oye, eso parece como si fuera Apocalipsis. Y cuando oye la cita, Apocalipsis era, te lo dije. O a veces decimos, esa porción suena como de David, como si fuera un salmo. Y no sabes qué salmo es, ni sabes dónde está en la Biblia,
Pero cuando oyen la cita, era salvo, te lo dije que sonaba a David, o a Moisés, o a San Pablo, porque cada uno de ellos tenía su estilo peculiar y así lo expresaba de acuerdo a su educación, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a muchos otros factores más que ahora no tenemos que mencionar. Mensajes Selectos, tomo 1, página 24. No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres los que fueron inspirados. ¿Te das cuenta? Esto concuerda con lo que venimos diciendo. No es las palabras las que fueron inspiradas. Es el autor de la Biblia el que fue inspirado con el mensaje que Dios le reveló en visión. San Pablo en una ocasión dice que oyó cosas en el cielo que no puede expresarle en palabras. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina es difundida. La mente y voluntad divina se combinan con la mente y la voluntad humanas. De ese modo, las declaraciones del hombre son las palabras de Dios. Así que la revelación que Dios nos ha dado es su mente. Nosotros, al escudriñar y al conocer los pensamientos que Dios nos dio, las palabras de Cristo, las palabras de los profetas, hermanos, estamos penetrando en la mente de Dios. Y déjame decirte, hablando de la mente de Dios, el fin de cada cristiano debe ser conocer la mente de Dios. A mí a veces me han venido con preguntas, hermano Mike, ¿qué usted cree de terremoto y todas las personas que murieron? ¿Por qué Dios hizo eso? Mira, hermana o hermano, le digo yo no te puedo explicar cómo pasó eso. Solo te puedo decir que por lo que yo conozco de Dios, Dios no actúa así. El Dios que yo conozco no anda por allí matando justos y pecadores. No anda por allí matando inocentes y quitando vidas a personas que no tienen culpa de lo que está pasando. Pero te puedo decir que lo que yo conozco de Satanás me hace a mí bien sospechoso de él. Así que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. El mensaje de la Biblia es como Jesús. Jesús era divino, humano. El mensaje de Dios, su santa palabra, como se origina en Dios, es también primero divino, pero expresado en el lenguaje humano. Hebreos 10, 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sufriste gran combate de aflicciones. Fíjate lo que te voy a decir. Dios le sopló o inspiró a los profetas, ¿verdad? Y a nosotros no somos inspirados en el mismo grado o en el mismo sentido que el profeta. Nosotros somos iluminados. Esa es la obra del Espíritu. Mire cómo dice aquí. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que nos ilumina. Pedimos a Dios no que nos inspire, que nos ilumine con su palabra. La palabra iluminados de Hebreos 10:32
Otra versión la traduce después de haber recibido gran luz. Nosotros por naturaleza nacemos en la oscuridad. Pero cuando conocemos a Cristo, somos iluminados, recibimos luz. Dios nos ilumina de tal forma que cuando vemos las cosas que pasan en este mundo, tenemos una visión, tenemos un entendimiento, tenemos una comprensión de el porqué de esas cosas están pasando así. Por eso es el deber de cada cristiano, antes de estudiar la palabra de Dios, pedir a través de la oración la iluminación del Espíritu Santo para entender la palabra. Hermanos, por eso es que hay tantas religiones y grupos. Cada vez viene un pastor o un grupo, un líder, y se le antoja una interpretación diferente de una parte de la Escritura y se sale aparte, se lleva un montón de seguidores y ahora se ponen un nombre y son otra iglesia. En Estados Unidos hay más de 1000 iglesias diferentes, cada uno poniendo o interpretando la Escritura de acuerdo a su gana, a su deseo, a su voluntad. Y así no es. Es que interpretamos la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo. La Biblia fue escrita en hebreo, el Antiguo Testamento, algunas porciones en arameo y el Nuevo Testamento en griego, con también algunas porciones o pequeñas partes, ¿verdad?, en arameo. Te leo de Daniel 2:4. Y los caldeos hablaron al rey en siriaco, o sea, arameo. Rey que para siempre vives, di el sueño a tus siervos y mostraremos la visión o la declaración. Quiere decir que Daniel y los 3 compañeros se dirigieron al rey y le hablaron en idioma arameo. Este versículo completo en el libro de Daniel está en arameo. Acuérdate, esa era la cultura que dominaba. Esa era la cultura de Asiria, que había sido el poder anterior que estaba dominando, no era un poder mundial, pero estaba dominando grandemente en ese momento. Y luego ese idioma se quedó por mucho tiempo como el idioma de las personas cultas y educadas. Por ejemplo, como hoy día podríamos decir, hoy día podríamos decir que el idioma principal de comunicación internacional, pilotos, navegantes, negocios, educación, el idioma más predominante en el mundo es el inglés. No es que por eso yo sea americano, es que pues para poder aprender la palabra de Dios, si hay que aprender inglés, hermano, yo estoy dispuesto a hacerlo. Así que el arameo era el idioma de la diplomacia asiria. Y todavía en los tiempos de Babilonia seguía dominando. Y por allí, por ese periodo, fue cuando Daniel escribió su libro. Y había muchas porciones de la Biblia en el libro de Daniel escritas en arameo. ¿Qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia significa conjunto de libros. Los libros de la Biblia o el canon, ¿verdad? El canon sagrado. Biblia o canon quiere decir regla o medida de libros inspirados. Así como el carpintero tiene una cinta, ¿verdad?, para medir. Yo le digo, mira, esa puerta tiene 36 pulgadas. Él saca la cinta y la mide. No, tiene 34 o tiene 32. La Biblia es la regla del cristiano. Todo libro, toda revelación, toda interpretación, todo aquel que quiere enseñar tiene que medirse con la palabra de Dios. Todo.
todo. La palabra de Dios es la regla. En una ocasión futura, si se prestan más oportunidades como esta, voy a hablar un poquito más de eso, de la Biblia como regla. ¿Qué se debe medir y qué no hay que medir con la Biblia, con las reglas de la Biblia? De modo que Biblia o canon quiere decir regla o medida de los libros inspirados. Por eso dijo Isaías, eso lo estudiamos hace unas semanas atrás en la lección, yo les digo, aténganse a la ley y el testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Amanecer, iluminación, entendimiento, luz. ¿Te das cuenta? Si tú no te atienes a lo que está escrito en la Biblia, no importa cuál sea, de quién sea o cómo te llegue la revelación. Si no se puede medir con la Biblia, no sirve. No sirve. Mire, un día mi sobrino me estaba contando, estaba visitando otra iglesia y llegó el pastor, le dice, varón, tengo un mensaje para ti. Sí, dice el pastor, pues cuéntame. Y el hombre consiguió, mire, el Señor me reveló anoche, me dijo esto y me dijo aquello. Y todo lo que el Señor le había dicho no era así. Un amigo mío, aquí en Stone Park, en un culto de iglesia, vino un pastor supuestamente, entre comillas, de esos profetas, apóstoles, autodenominados apóstoles. Y le dijo, él tenía cáncer en el hígado, y le dijo, varón, el Señor tiene un hígado nuevo para ti. ¿Tú sabes lo que pasó? A los 3 meses se murió de cáncer del hígado. El cáncer del hígado no solamente le consumió el hígado, todos los órganos internos, y murió de cáncer. Y entonces, ¿de dónde vienen todos estos charlatanes revelando, indicando que Dios le dio revelación? Si no lo puedes medir con la Biblia, no lo enseñes, no viene de Dios. Así que la Biblia es la regla, todo debe medirse con ello. El Antiguo Testamento contiene 39 libros, fueron agrupados y organizados así por Esdras y Nehemías en el siglo IV a.C. Había muchos ya autores comenzando a escribir aquí y allá. Después de la muerte de Cristo aparecieron más charlatanes todavía, escribiendo, revelando libros que habían sido supuestos inspirados. Esdras y Nehemías vinieron y dijeron, esto es inspirado y esto no es inspirado. Se decidió en 39 libros como libros inspirados del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. En el año 397 después de Cristo, se hizo el mismo proceso bajo las mismas circunstancias de los libros que habían en el Nuevo Testamento. Y otra vez habían escritores a derecha e izquierda. Hermanos, estos escritores todavía hasta nuestros días están saliendo. Los otros días apareció uno por allí que empezó a revelar que el libro lo había encontrado, que era un libro bien antiguo y que decía que Jesús se había casado con Magdalena, que se habían ido a vivir a Inglaterra y que por allá tenía un hijo. Y lo estaban buscando porque querían sacar el DNA de este hombre para saber si era el DNA de Jesús. Miren ustedes cómo el diablo ocupa la mente de estas personas que no tienen nada que hacer. Así que en el 397, en el Concilio de Cartago, se definió bajo criterios bien establecidos que libros formarían parte del Nuevo Testamento. ¿Qué criterio se empleó? Bueno, se empleó un criterio muy sano, muy apropiado, yo creo que dirigido por Dios.
debían ser escritos por los profetas o apóstoles. Así que si el libro no era de entre los apóstoles o profetas conocidos, no. It won't go. Segundo, debía considerarse el criterio de autoridad. Es decir, debían tener un así dijo Jehová o vino a mí palabra del Señor. ¿Te acuerdas como muchos libros del Antiguo Testamento comienzan? Así debían de ser. Debía haber evidencia de que ese mensaje se lo dio Dios. Tercero, el criterio de contenido. Había que los revelados en esos libros debían estar de acuerdo con todo el resto de la palabra de Dios conocida. No podía contradecir. Si contradecía, no se aceptaba. Número 4, el criterio de exactitud histórica. Así que históricamente esos libros debían estar al pie de la letra. Por la línea, a veces decimos. Y en quinto lugar, el criterio de exactitud doctrinal. Todos esos libros que se estaban aceptando, que luego resultaron ser los 27 libros del Nuevo Testamento, debían tener exactitud histórica y exactitud doctrinal. Doctrinalmente hablando, no podía haber contradicción, aun cuando hubieran pasado más de 1500 años entre Moisés y el último escritor de la Biblia. No se pudieron poner de acuerdo, pero tenían la dirección del Espíritu y como tal no debía haber contradicción. Así que en el 397 se cerró el canon del Nuevo Testamento, se cerró el canon del Antiguo Testamento y empezaron a aparecer todavía más libros y más porciones de la Biblia. Pero su contenido contradecía la Biblia o Jesús nunca los mencionó o los citó. Tú sabes que si te pones a estudiar con calma, encuentra que Jesús mencionó citas directas del Antiguo Testamento de prácticamente todos los libros. Si Jesús nunca los mencionó, no se les daba crédito. Por ejemplo, en el año 1540, ya 1500 años después de Jesús, aparecieron más libros. Estos libros, la iglesia popular, la que se reclama ser la madre, se llevó y añadió 7 libros al Antiguo Testamento. A estos libros se le llamaron, los protestantes le llamamos a esos libros apócrifos, porque no son verdaderos, no son genuinos, son falsos. Entre estos libros te menciono a Baruch, a Tobías, a Judith, Sabiduría, Eclesiástico y Primera y Segunda de Macabeos. La gran mayoría de los eruditos hebreos consideraron que la apócrifa era un conjunto de buenos documentos históricos y religiosos, pero que no estaban al mismo nivel de las escrituras hebreas. Y no los aceptaron. Estos libros tenían cierto valor histórico. Asuntos de historia estaban bastante acertados, pero doctrinalmente no lo estaban. Así que la Reforma Protestante del siglo XVI dijo, no, estos libros no pasan el examen o no pasan la prueba. Cuando los medimos a la luz de la palabra de Dios, no miden, no sirven. Veamos algunos errores doctrinales de estos libros, para que tú veas si lo que yo te estoy diciendo es o no es.
Hermanos, y no solo esto, lo que tengo aquí son solo algunos. No son todos, son solo algunos de los errores. Por ejemplo, Sabiduría 2:12, o uno de esos libros apócrifos. Dice así: pongamos trampas al bueno. Mira, nada más allí me paro yo. Pongamos trampas al bueno, pues nos es molesto. Se oponen a nuestras acciones, nos reprochan que no cumplimos la ley y nos echan en cara que no vivimos según la educación que recibimos. Solamente cuando yo vea diciendo pongámosle trampas al bueno, ¿cómo tú crees? ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo le ves a eso posible de que Dios inspire a otros profetas a escribir tal cosa? ¿No has leído en San Mateo 5:38 cuando Jesús dijo: oíste que fue dicho entre los antiguos, ojo por ojo y diente por diente? Mas yo os digo, no resistáis al mal. Antes, a cualquiera que te hiriere en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quisiere ponerte en pleito y tomarte tu ropa, dale también la capa. Y cualquiera que te cargara una milla, ve con el 2. El que te pidiere, dale. Y el que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. De modo que la orden de Jesús, la ley que Jesús estableció claramente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hermano, dice que no solamente al bueno le debemos hacer bien, inclusive a los malos. Inclusive a los malos. Ahora, el libro de sabiduría, que nosotros decimos que no es inspirado, mira como decía otra vez: pongámonos trampas al bueno, pues nos es molesto. ¡Wow! ¡Qué insulto! ¿Cómo tú le vas a achacar esas palabras al Espíritu Santo? Imposible, ni suenan palabras de la Biblia. Segunda de Macabeos 15, 37 al 39. Oye bien, así sucedieron las cosas relativas a Nicanor. Desde entonces la ciudad ha estado en poder de los hebreos. Yo termino aquí mi narración. A ver si esto te parece inspirado. Yo termino aquí mi narración. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, solo eso fue lo que pude hacer. ¿Inspiración? ¿A qué otras palabras de la Biblia se te pueden parecer? Y no termina allí, sigue. Así como no es agradable beber vino ni agua sola, en tanto que beber vino mezclado con agua es sabroso y agradable al gusto, del mismo modo, en una obra literaria, la variedad del estilo agrada a los oídos de los lectores. Y con esto termino mi relato. ¿Cómo no dice así dijo Jehová? ¿Cómo no dice así me ha revelado el Espíritu de Dios? Porque no lo reveló. Son libros apócrifos, son libros falsos, son libros que históricamente pueden tener algún valor, teológicamente no tienen ninguno. Otra vez, otro más. A ver si le puedes ver la autoridad bíblica a estas palabras. Segunda de Macabeos 12, 44 y 45. Si él no hubiese creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente
les aguardaba una gran recompensa. Su intención era santa y piadosa. Por eso les hizo ofrecer sacrificios por los muertos para que Dios les perdone sus pecados. ¿Tú notas de dónde vienen muchas de estas ideas que la iglesia grande sigue enseñando? No son inspiradas, no provienen de Dios. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Ves allí algún espacio para algún muerto confesarse? ¿Cómo se va a confesar? La Biblia claramente dice, su mente es puesta en olvido. No tienen más parte en lo que se hace debajo del sol. Sus hijos serán homenajeados y él no lo sabrá. Todas estas son partes de la Biblia que nos enseñan que los muertos no se pueden confesar. Y por lo tanto, yo no me puedo confesar por él. Yo me puedo confesar por mí mismo. Eclesiastés 9, 4 al 6. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. No tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia feneció ya. No tienen ya más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Y entonces, ¿cómo te quieres confesar por ellos? Confiésate todo lo que quieras. Si ellos no se confesaron a Dios y aceptaron a Jesús como su verdadero Mesías y como su único Salvador personal, órale todo lo que le ores. No hay quien los saque de pena para llevarlos a descansar. ¿Están descansando ya? Los otros días apareció allí en Facebook de una persona que había muerto. Y un hermano dijo, ay, que en paz descanse. Hermano, está descansando en paz. Esa paz que él está disfrutando allí en la tumba, nadie la podrá interrumpir hasta que Cristo venga con voz de trompeta, con mando de Dios y llame a los muertos. Y entonces la paz, la tranquilidad de la tumba va a ser interrumpida. Eclesiástico 12, 1 y 2. Escucha otra vez, otra más. Una o dos más y aquí termino. Si hacéis bien, mira a quién lo haces. Tendrás mucho mérito en tu bondad. Haz bien al justo y lograrás una gran recompensa. Si no de él, a los menos del Señor Jesús. O a las manos del Señor. Tobías 12:9. Porque la limosna libra de la muerte. Ella es la que borra pecados y hace hallar misericordia y vida eterna. ¿Perdón? ¿Que la qué? ¿Que la limosna hace qué? Borra pecados y te hace alcanzar misericordia y vida eterna. Y entonces, ¿para qué Jesús vino a la tierra? Todo lo que tenemos que hacer era dar limosnas a derecha e izquierda. Y ya llegábamos al cielo. Oye como dijo el salmista David. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis pecados y rebeliones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Génesis 39:9. No hay otro mayor que yo en esta casa. Son palabras de José. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Así que todo pecado que tú haces es contra Dios.
Y es a Dios a quien tienes que confesarte y es a Dios a quien tienes que pedirle perdón. Bien, hermanos, aquí voy a dejar el estudio. Quiere el Espíritu Santo iluminarnos con las palabras inspiradas, con la mente de Dios, allí como están registradas en la Sagrada Biblia. Que su palabra, cuando tú y yo doblamos nuestras rodillas a orar, sean abiertas, sean esclarecidas. ¿No te acuerdas cuando Jesús se encontró con aquellos dos discípulos que iban en Emaús? Que dice que les abrió el sentido. Y cuando le abrió el sentido, ellos comprendieron bien lo que Dios les quería enseñar. Y cuando estudiaron la Biblia, hermanos, entendieron desde Moisés hasta todo el Nuevo Testamento, todo lo que es referente a Jesús decía. Dios me los bendiga. Dios les asista a todos estudiando la verdad. Dios nos confirme en nuestros corazones de que vamos en el camino que Dios quiere. Que cuando Cristo venga, hermanos, vendrá por sus hijos. Nos reconocerá como suyos.